Bueno, la idea es contarles un poco que tenemos el enorme honor de contar esta tarde con Isabel Achar, muchos de los cuales ustedes ya conocen. Tenemos el gusto de haberla invitado a Isabel. Isabel es profesora de Educación Media egresada del IPA, magíster en Ciencias de la Educación, especialista en evaluación de los aprendizajes, tiene varios artículos sobre educación y básicamente actualmente es profesora de alta dedicación en la UDAL y doctoranda en educación de la Universidad Nacional de la República. Nosotros lo que le pedimos a Isabel que trabajara con ustedes el tema que tienen ahí adentro de los programas, que se llama cómo acompañar a los docentes desde los equipos directivos en los proyectos de mejora. Y Isabel, amabilísimamente, es el tema de ella, de su preocupación, de su tesis, de su vida, así que creo que hoy vamos a tener un gran aporte de parte de ella, que además es una persona muy seria y muy talentosa. Así que muchas gracias a Isabel, y decirles además que con Isabel hemos acordado una posibilidad de que ustedes tengan un contacto más prolongado con ella, que es la idea nuestra de este tipo de cuestiones que no se den puntualmente en una charla que termina, se inicia, nos fuimos y no pasó más nada y no sabemos qué pasó. Así que con Isabel el otro día, conversando en la instancia de trabajo que tuvimos, acordamos armar un espacio que ella denominó Rueda de Intercambio y Profundización con Isabel Achar, que se va a abrir del 30 de julio al 30 de agosto en la plataforma. De modo tal que aquellos directores, equipos directivos o personas que están presentes hoy, que tengan interés en conversar con Isabel en forma virtual, simplemente llenan con los datos este formulario y van a tener un mes para conversar, reflexionar, plantear problemas, discutir con otros en esta instancia que nos prolonga la presencia de Isabel un mes más. Así que van a tener los directores el foro en el que están trabajando, gestionando, hacer que las cosas sucedan, y esta instancia que es una instancia mucho más de tertulia, mucho más de conversación con Isabel. Así que voy pasando desde ya el formulario para que aquellos que quieran ser ingresados en la plataforma para interactuar con Isabel durante la semana, hasta el 30 de agosto, van a hacer. Y ahora lo dejo con Isabel, que tanto anunció. Bueno, buenas tardes. Este horario es un poquito complicado, después del almuerzo andamos medio con ganas de sentear, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Un par de aclaraciones previas con respecto a lo que Mariela les comentaba. Lo primero es agradecerles la oportunidad de estar y de sumarme a Promejora y a los momentos que en cada institución están viviendo. Me parece que es una oportunidad bien interesante para poder concretar lo que muchas veces hemos pedido como docentes, que es tener un poquito más de autonomía a los centros y poder encontrar respuestas para nuestros contextos particulares y no muchas veces cuestiones generales que a veces se aplican y a veces no tanto. Entonces, ¿quién mejor que quien está en el centro, director, equipo docente, para poder decir cuáles son las prioridades sobre las cuales se quiere trabajar? Segundo punto, retomando lo que decía Mariela, yo lo que le comentaba es, por el tiempo del que disponemos, a mí me gusta mucho trabajar en taller, y trabajar interactuando con la gente, pero el tiempo del que disponemos hoy, locomoción mediante, y habiendo llegado todos ustedes hasta acá, lo cual es bien loable también, hace que no tengamos tanta posibilidad de estar en diálogo, ¿no? Entonces, este ofrecimiento de hacer una rueda supone eso, ampliar un poquito más el tiempo. No esperen una consultoría, o sea, le tiro con un problema a Isabel y me contesta no sé cuánto, sino que más que nada lo que yo quería abrir es una posibilidad de taller, que no va a ser presencial, que será virtual y que, Dios mediante, con las posibilidades que tenemos ahora de expandir estas instancias y no necesariamente estar siempre en presencia, bueno, está bueno. Y no quería que se llamara foro para no pegotearlo con la idea de los foros que ustedes están teniendo ahora, que son de participación más obligatoria. Entonces esto es una cuestión opcional donde se puede intercambiar. Una de las cosas que más riqueza tiene para los directivos en particular, en la
mayoría de ustedes sí lo son, otros acompañan el equipo directivo, otros son autoridades, pero digo, la mayoría de los que están en la dirección, es la soledad que se siente en la gestión de un centro donde uno no tiene otro par en la misma circunstancia y donde uno maneja también información que tiene carácter confidencial muchas veces y por tanto no la puedes compartir abiertamente con todos los que integran la comunidad. Entonces hay decisiones que pasan por el resorte de la dirección que hace que uno por momentos sienta la soledad de quien tiene la responsabilidad última. Entonces esta posibilidad de tener una rueda de intercambio también nos acerca con otros pares que están en otras instituciones similares y que pueden tener las mismas dificultades y es cierto que podemos tener nosotros, entonces nos enriquece bastante. Bien, dicho esto, me pongo un poquito así al costado para irlos mirando, a ver cómo va cayendo cada uno de los temas, pero la idea es poder acompañar con alguna imagen también. Si querés. Bueno, el tema desarrollador. Está ahí la instancia presencial, donde vamos a estar tocando estos temas. Vamos a ir dejándolos por lo menos presentados. La gestión del centro y los proyectos de mejora, retomando elementos, porque ustedes ya han finalizado un eje temático, están finalizando un segundo eje temático, y bueno, de alguna forma no estamos partiendo de cero, no solamente por la experiencia que ustedes ya traen antes de ProMejora, sino por la experiencia que están haciendo además dentro de ProMejora. Entonces vamos a retomar algunas cuestiones. Modalidades de acción dentro de los centros, que pueden ser variadas, y es interesante poder echar un vistazo para ver desde dónde nosotros vamos actuando. El colectivo docente y los facilitadores, tanto internos como externos, y ahí vamos a detenernos un poquito a puntear algunas características, y finalmente, a modo de cierre parcial, fortalecer el acompañamiento y generar condiciones de sustentabilidad para lo que son los proyectos de mejora. Bien, esto nos reíamos un poco cuando lo íbamos preparando, que yo les decía, algunos de ustedes, a quienes ya conozco, me han visto poner esta diapo, que yo le tengo mucho aprecio, aunque sea muy simple, porque lo único que procura es visualizar de una mirada simplemente los complejos y no siempre armónicos aspectos en los cuales se desagrega la gestión, ¿no? Entonces, como están puestos así en forma de flores, flor de gestión. ¿Qué supone? En el centro ubicamos la gestión escolar, y la gestión escolar que tiene una fortaleza muy fuerte en el clima institucional que se genera. Esto quiere decir que cualquiera de las otras actividades que hacen a la gestión van a estar siempre condicionadas, permeadas por el clima que nosotros podemos generar con las personas con quienes estamos trabajando. ¿Cuáles son esos distintos pétalos de la gestión? Los alumnos, los procesos pedagógicos y los resultados educativos, ese parece como de perogrullo, ¿no? Es la razón de ser de una escuela, pero para que esa razón de ser funcione, necesitamos personal docente y funcionarios en sus roles y con el 100% de la energía puesta a disposición de cumplir esos cometidos, ¿no? Otro pétalo es el de la organización y el funcionamiento administrativo y jurídico. A veces, dentro de la cotidiana de hacer funcionar una escuela, un liceo, uno no siempre tiene muy presentes cuáles son los límites de lo reglamentario. Y entonces aquí básicamente nos encontramos con dos situaciones. Una, la situación de quienes se afirman en lo reglamentario, para quienes lo reglamentario pasa a ser un corsé de yeso que no deja mover, ¿no? Porque lo que dice el reglamento, lo que dice la circular, lo que dice esto, lo que dice el otro, parece que quede ahí inmóvil. Por otro lado, también tenemos a veces quien ignora un poco qué es lo reglamentario y qué no es. Entonces otras personas del centro educativo empiezan a cobrar también un liderazgo a veces desmedido, dicen, no, pero eso es la circular, en el reglamento, y yo, que dirijo el centro, como no sé bien hasta dónde llega o hasta dónde no llega, bueno, me quedo atado a lo que me están diciendo que se puede o no se puede hacer. Cuando en realidad, en cualquier orden de la vida, uno sabe que las normas regulan hasta cierto punto. Yo no estoy diciendo con esto hay que pasar por encima de las normas. Las normas son imprescindibles, son necesarias y son la garantía que nosotros tenemos de ser ecuánimes. Cuando empezamos a pasar por encima de las normas, resulta que termina siendo cualquier cosa la gestión, porque a uno le decimos una cosa, al otro otra, a otro por la cara, por el conocimiento, por los años, por no sé qué, y vamos como
acomodando el cuerpo y la circunstancia a cada una de las personas. Y eso no es justo. Entonces las normas lo que nos dan es un parámetro de justicia. Pero, número uno, no son inamovibles. De hecho, siempre estamos generando nuevas normas. Por tanto, las normas acompañan la realidad, no son las que frenan la realidad. Y si vemos que se van quedando cortas, hará falta renovar esas normas, renovar el estatuto docente, renovar. O sea que nada dice que las normas tengan que seguir de la misma forma. Pero sí que nosotros las tenemos que conocer para poder aplicarlas. Y lo que está implícito en esto es que en realidad las normas siempre nos dejan margen de acción. A veces, en el temor de infringir la norma, ya directamente no actuamos. Pero en realidad siempre hay margen para actuar dentro de lo normativo. Y luego también la posibilidad de cambiar lo normativo. Pero lo que quiero decir es que nos animemos también, y para eso tenemos que conocer, por eso está como un pétalo también, conocer bien cuál es la organización, cuál es la administración del sistema y del organismo que nosotros estamos, del centro que estamos gestionando. Otro pétalo son los recursos materiales y la economía. Y ahí, si bien es cierto que no tenemos administración en los centros públicos del presupuesto, sí es cierto que nosotros podemos también, por ejemplo, mediante ProMejores, fundamentando, nosotros podemos plantear por qué el centro necesita determinado rubro en determinada actividad y por qué esa es prioritaria. O sea, nosotros podemos fundamentar. A veces también perdemos oportunidades. Y no lo estoy diciendo solamente para lo educativo, lo estoy diciendo a nivel de país. También nosotros perdemos muchas veces la posibilidad de licitar proyectos de distinta índole porque no sabemos que existen, cosa que ahora cada vez nos está quedando más obsoleta como argumentación, porque tenemos internet y podemos saber por dónde hay posibilidades de financiar cosas. Y número dos, porque no tenemos propuestas alternativas para hacer uso de esos recursos que se nos ofrecen. Entonces también es interesante cómo nos capacitamos nosotros para generar proyectos que tengan fundamento, que tengan respaldo, que tengan argumentación, que den razón de por qué nos parece que eso es fundamental. Y en realidad uno empieza a encontrar que los recursos surgen, o sea que hay posibilidades de transformar cosas también desde lo económico, que no sea eso cortapisa para nuestro caminar. Y otro de los pétalos es el contexto de la comunidad y de las familias con las cuales trabajamos, que cada vez está cobrando más importancia el hecho de trabajar en redes, y como muchos de ustedes son del interior, saben que en el interior es más sencillo también, o es más frecuente, o hay más hábito de trabajar en redes con las fuerzas vivas que hay dentro de la localidad, dentro del departamento. Entonces es interesante también poder mirar con otra mirada cómo sumar esfuerzos en pro de los niños, los jóvenes que están en nuestros colegios, en nuestras escuelas. ¿Quién es el referente institucional en lo cotidiano dentro del centro educativo? El equipo de dirección. Y acá es interesante ir haciendo algunas aclaraciones. La primera es que no siempre nosotros tenemos la concepción de equipo de dirección. Tenemos la concepción de director, subdirector, pero no siempre de equipo de dirección. Tanto es así que muchas veces en la gestión cotidiana de los centros uno encuentra que los profesores, que los maestros, dividen las situaciones que se presentan, y si pasaron en la mañana, pero es más viola el subdirector que viene en la tarde, se la contamos de tarde, la circunstancia. O sea que hasta en eso oscilan, ¿no?, los docentes para ver cómo, en qué momento y a quién se le presentan las distintas cosas que van pasando. Esto en realidad es evidencia de que no formamos verdaderamente equipos de dirección. Es como dentro de una familia, bueno, esto decíselo a mamá, esto se lo planteamos a papá, esto de la noche que están más cansados, esto no sé qué, ¿no? O sea, ese tipo de estrategias que son comunes y frecuentes entre las personas, pero que es interesante que nos demos cuenta si nos está pasando en nuestro centro. Porque nosotros fortalecemos más la dirección, trabajamos como equipo, que si cada uno trabaja a su aire y con su estilo, que sin duda, no estamos diciendo que hay que clonarnos, somos diferentes. Y ahí hay una riqueza para el equipo directivo, de estar conformado por más de una persona, ¿no? Pero también está la dificultad de coordinar y acordar ciertos criterios comunes para que el centro se maneje desde una misma política y forma de resolver que sea común a las personas que integran ese equipo, porque son los referentes.
El clima de trabajo y la cultura institucional que se promueve entonces desde esos equipos directivos, estos temas ustedes los vieron en el eje 1 y los vamos a ir retomando. Es interesante que nos demos cuenta, primero, que todo centro educativo tiene su propia cultura institucional. Y por eso, cuando a veces uno dice, pero si yo tengo los mismos docentes que van a la tarde a tal liceo, ¿cómo acá funcionan así de otra forma, ¿no? En el otro lugar funcionan de otra forma? Son las mismas personas. Son las mismas personas, pero interactúan en un ambiente diferente. Y a veces es el ambiente el que impregna de esas normas, estilos, miradas, formas de hacer las cosas que hacen que uno se comporte distinto. Yo soy la misma persona y no me comporto igual si estoy no sé, en un partido de fútbol que si estoy en una charla académica. Y sigo siendo la misma persona. Entonces a veces uno intenta volcar en la responsabilidad o el estilo de cada uno de los docentes diferencias que se están jugando más en el ambiente que en lo que esa persona lleva o trae, ¿sí? Cuando hablamos de clima de trabajo, estamos hablando de las condiciones que se generan y que son quizás más inestables. O sea, el clima prontamente se puede modificar, ¿no? Si ahora, no sé, empieza a entrar humo por una ventana, uno dice, bueno, este clima que hay de atención y qué sé yo, se distorsiona. No así la cultura. La cultura tiende a permanecer, está más arraigada. Entonces, cuando uno es director en un centro educativo, puede ser, algunos de ustedes lo son desde hace muchos años, otros lo son desde hace menos. Entonces, cuando cae dentro de la institución la propuesta del ProMejora, ¿y por qué digo cae? Porque, primero, no necesariamente fue un acuerdo con todos los docentes, a veces fue una decisión desde la dirección. Entonces a los docentes les pudo haber llegado esa noticia. De pronto yo elijo, bueno, ahora tenemos todavía poquita historia, pero yo puedo elegir un centro para dirigir que viene ya de propuestas de ProMejora y yo me sumo a un centro que ya viene con una trayectoria y un modo de hacer las cosas y yo soy el último, yo director, soy el último en sumarme a un quehacer colectivo. Entonces la cultura de ese centro ya se apropió de la dinámica de mejorar y de estar juntos trabajando. Y yo soy justo quien dirige la última en caer en eso. Entonces digo, darnos cuenta de que estos factores inciden. Si el colectivo está metido, si el colectivo se suma, si al colectivo le llega, si la cabeza se suma luego al cuerpo. A ver, son todas diferencias que se van a ir dando, ¿no? ¿Cuánto? A ver, quiero aclarar esto. ProMejora tampoco es algo absolutamente novedoso. Hay centros que ya tenían sus propuestas, que ya venían como aceitando y apenas encontraron un molde donde ponerse, mejor aún, pero ya traían algo, ¿no? Una inquietud desde lo colectivo. Hay otros centros que no, que lo encontraron todo novedoso. Entonces hay que construir una cultura diferente. Recién escuchaba a Santiago cuando hacía toda la presentación, ¿no? De la línea de base o no línea de base, lo que fuera, que hablaba de la evaluación. De alguna forma trasuntaba en su discurso este temor que tenemos todos de hablar de evaluación. En primera instancia, cuando empezamos a conversar, habíamos pensado, bueno, el tema podría ser la evaluación del desempeño de los docentes. Después dijimos, no, ese tema no, vamos a dejarlo para un segundo momento. Lo traigo ahora, ¿por qué? Porque también habla de la cultura en la que estamos inmersos. Nosotros desconfiamos mucho de la evaluación. No nos gusta ya la palabra evaluación, ya tiene connotación como negativa. ¿Por qué? Porque en general la evaluación la asociamos a medidas que vienen después de los resultados de la evaluación. Entonces, como no nos gusta mucho, no nos atrae mucho, no sabemos cómo nos va a ir de última, ¿no? Lo mismo que a los estudiantes, cuando nosotros les decimos, bueno, vamos a conversar sobre este tema nuevo que estamos cerrando, la unidad, es una cosa, y cuando le decimos, bueno, es un escrito, es otra cosa. Genera otro nerviosismo. Entonces, lo que digo también es que, de alguna forma, el poder generar una cultura nueva de lo que es la evaluación, y de la evaluación entendida como precisamente una herramienta al servicio de lo que vamos haciendo, es bien distinta de la concepción que tenemos actualmente de evaluación, que es el sticker final, ¿no? Pasamos raya y valió la pena, no valió la pena, qué impacto tuvo.
En realidad, cuando uno empieza a incorporar la evaluación como un dato más, que me va aportando a una gestión mejor, que nos va diciendo en qué estuvimos bien, en qué estuvimos mal, cómo retocar, cómo mejorar, cómo ajustar, eso nos da otra idea de lo que es evaluar. Y seguimos hablando de evaluación. Entonces yo creo que también desde este tipo de proyectos uno puede contribuir mucho a generar una nueva cultura de evaluación dentro de los centros educativos. Distribución de tareas. Bueno, esto va a ser uno de los ejes que va a atravesar todo lo que vamos a estar compartiendo, el tema de la distribución de las tareas. No siempre nosotros encontramos en el colectivo de los docentes el mismo modo de encarar las tareas. Naturalmente hay personas que son más afines a ofrecerse y asumir responsabilidades y otras que rehuyen a quienes hay que ir a buscar, ¿no? Lo interesante cuando uno está pensando en proyectos de mejora para el centro es que de un modo u otro se pueda llegar a la mayor parte de los involucrados. Porque un riesgo serio que tenemos es caer siempre en los mismos voluntarios. O sea, como los dibujitos, ¿vieron? Cuando dice, bueno, a ver quién se ofrece y todos dan un paso para atrás. Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos en la primera línea a 5 y a esos 5 les tiramos con todo. Entonces, el riesgo es agotar a esas 5 personas. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es que haya más que se animen a caminar para adelante y a esos 5 en algún momento decirles, todo para atrás. Para atrás, quédate tranquilo en esta, repone energías para estar disponible en otra oportunidad, ¿no? Entonces, la distribución de las tareas no es un dato menor. La coherencia interna. Hoy les hablaba del equipo de dirección como referente. Y esto supone que en primer lugar es necesario que haya acuerdos dentro del equipo de dirección. A veces uno sale al frente a buscar el acuerdo con todo el colectivo antes de haberlo acordado en el equipo de dirección. Entonces, imagínense, la misma situación yo lo traslado a la familia, ¿no? En lugar de ponerse de acuerdo primero padre y madre, sale al frente uno y dice una cosa, sale al frente la otra y dice otra, y después dice al chiquilín, ¿por ustedes qué les parece? No, ahí podemos estar empantanados ¿cuánto tiempo? Entonces, primero pongámonos de acuerdo los grandes y después salgamos con no solo un criterio que, como ya lo discutimos entre nosotros, tiene más fundamento, sino también lineamientos que a todos nos ayudan. Porque cuando a mí me van como moviendo, ¿no? A ver, para jugar al fútbol yo necesito una cancha y necesito arcos. Aún en la playa, que no hay cancha, se ponen las hojotas, ¿no? Para marcar. O sea, si no, no saben ni dónde está el gol, ni cuándo se fue afuera. O sea, las líneas las necesitamos. Entonces, esos acuerdos son como básicos, son como mínimos y son imprescindibles. La gente se maneja mejor cuando existen pautas claras, más allá de que resista un poco las pautas claras, porque siempre es un límite, ¿no? O sea, no, yo quiero andar corriendo detrás de la pelota. Bueno, entonces no juegues al fútbol. Andá solo con tu pelota. Pero si querés jugar con los demás, necesitamos reglas y saberlas antes de empezar. Entonces esto es importante. Fidelidad y convicción con el proyecto de centro. Miren, uno de los problemas más serios en realidad no es motivar a la gente en el inicio, sino sostener la motivación de la gente hasta el final. Yo puedo manejar, ¿no? O sea, puedo manejar al comienzo, todos entusiasmados, nos anotamos, qué bien, A los 2 meses, a los 3, a los 4, y cuando llegamos a la primavera, septiembre, ya que la energía está por allá abajo, contrariamente a la naturaleza, ¿no? Y a los adolescentes que la despliegan al máximo, bueno, para nosotros nos empieza a mermar. Entonces, esa parte final del año hay que remarla desde las direcciones. Entonces, es bien importante esto de estar convencido de lo que se está haciendo y haber podido generar algunos lugares intermedios de responsabilidad a los que vamos a ir ahora directamente. La toma de decisiones y el manejo de los conflictos. Muchas veces nos estallan, ¿no?, las granadas en la cara. Hay cosas que uno las puede prever. Cuando no está muy pautado el sistema de funcionamiento de los equipos de trabajo, ahí seguro que va a haber líos, seguro que va a haber conflictos. Cuando uno tiene pautas, pero no estoy diciendo hacer un reglamento de 5 hojas, no, 3, 4 pautas claras. Miren, una de las más sencillas de todas que tiene que ver con la eficacia de las reuniones de trabajo de grupos de personas es tener un pequeño memo. Un pequeño memo quiere decir una carilla
nada más, donde se escribe cuándo nos reunimos, qué horario, quiénes estaban presentes, sobre qué temas hablamos, a qué acuerdo llegamos y qué tarea queda pendiente para la vez que viene. O sea, que nada más que eso. No estamos diciendo que después lo pasan en limpio y que después no sé qué, porque eso después se transforma en imposible. Entonces nos quedamos atrasados. Che, las actas de mayo, ¿quién las tenía que pasar? Ya fue. Entonces más vale incluso tener, yo siempre en las posibilidades que he tenido de acompañar instituciones con proyectos de mejora, siempre les digo, miren, una cuadernola, bitácora, donde van anotando, manuscrito nomás, no importa. Después habrá tiempo para pasarlo a alguien, un administrativo, igual puede pasar lo que dicen las cosas. No tiene que hacerlo el que está adelante de la clase, el que está sosteniendo el proyecto, el que está... No es una carga más, pero sí es un recordatorio. Y cuando no dejamos escrito, nosotros mismos con la mejor buena voluntad nos olvidamos. ¿Para cuándo habíamos quedado en la reunión y qué tarea habíamos distribuido entre nosotros mismos? Capacidad para proyectar y ejecutar las mejores. Esto quiere decir que no es que uno necesite ser un gran experto en proyectos. Yo creo que muchos de ustedes, como me pasó a mí, en los primeros proyectos que tuve entre manos, era un poco a ensayo, ¿no? A acierto y error, y buscándole la vuelta, y viendo qué era lo mejor para el lugar y la circunstancia que está, y para lo que éramos también. Lo más importante yo siempre creo que es el primer proyecto. El primer proyecto es el Conejillo de Indias con el que más o menos nosotros debutamos con esto de los proyectos de mejora. Lo que sí es muy interesante darnos cuenta es que después que uno se metió en proyectos de mejora, es difícil cerrar los ojos y decir, no, en realidad no me interesa mejorar. O sea, es como que después que a uno le picó el bichito, ya quedó inoculado, ya está adentro y anda dando vueltas, ¿no? Entonces, uno empieza a ver con otros ojos qué cosas se podrían mejorar, algunas de más largo aliento, otras de mediano aliento, otras de corto aliento, ¿no? Pero una vez que uno se fue metiendo en esto de mejorar y de mejorar junto con otros, siempre se le ocurre alguna idea para el año siguiente, siempre hay alguna idea, algún proyecto, y eso es bien importante porque hace al dinamismo de una comunidad educativa con ganas de concretar cosas. Yo creo que una dificultad que solemos tener los docentes es que empezamos a encontrar responsabilidades en muchas personas de por qué las cosas están como están, ¿no? Y es verdad, no estoy diciendo con esto que nadie tenga ninguna responsabilidad. Si las cosas están como están es porque hay muchos responsables, muchos, pero algunos de esos responsables somos también nosotros. Entonces, yo puedo elegir ser espectador de lo que me toca vivir y gestionar, y del centro en el que me estoy moviendo. Yo puedo elegir ser un espectador más e irlo llevando. O puedo elegir que mi centro realmente tenga una diferencia conmigo a la cabeza de la gestión. ¿Que me va a complicar la vida? Sí, me va a complicar la vida, porque a veces es más fácil hacer la plancha. Pero miren qué cosa interesante. Las personas que se dedican a hacer la plancha empiezan a no encontrar el sentido a lo que hacen. Y cuando tú le perdés el sentido a lo que estás haciendo, perdés también la motivación. Y cuando perdés el sentido y perdés la motivación, te empezás a deprimir. Ojo, que tenemos porcentajes altísimos de docentes deprimidos, ¿no? Pero está bueno darnos cuenta que el germen de la depresión también está en nosotros y en la actitud que nosotros asumimos, ¿no? Entonces yo particularmente elijo para mí ser significativa. No me sentiría bien diciendo, me da lo mismo estar que no estar, y al resto de la gente que interactúa conmigo le da lo mismo que yo esté a que no esté. Me parece patético. Yo quiero que no les dé lo mismo. Quiero que digan, ¡ah, qué bueno que está Isabel! Que si no estuviera sentiríamos la diferencia. Porque me quiero mucho, quizás, y tiene que ver con la autoestima. Pero a ver, que nosotros lo que necesitamos en nuestros centros son directores con autoestima alta, docentes con autoestima alta, alumnos con autoestima alta, familia con autoestima. Nosotros lo que necesitamos es gente que quiera salir adelante en todo y que sea valiosa y que se demuestre para sí y para nosotros cuán valiosa es. Por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos y la oportunidad de mostrar lo que somos capaces de hacer, todos nos sentimos bien. A la cabeza quien gestiona, pero junto con él todo el tren de todos los que conforman la misma institución.
Entonces, no es un dato menor este que decíamos de la capacidad de proyectar y de ejecutar, porque si no nos quedamos con grandes ideas. Por eso digo, aunque sean modestas, humildes, sencillas, no importa, lo interesante es que podamos llegar a concluirlas, a verlas plasmadas, para soñar y para seguir concretando. La mejora no tiene límite, no tiene techo. Entonces yo siempre puedo estar en plan de mejora, pero lo importante es que en algún momento sienta que llegué a algo, porque si me pongo muy lejos ese horizonte, no llego y entonces me genera frustración. Entonces yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Racionalizar, subdividir, segmentar, hacer lo posible para este año, lo posible para el año que viene, lo posible. Y cada vez que yo hago lo posible, en realidad estoy un poquito más alto. Entonces también está más alto lo que me puedo proponer. ¿Vamos bien? Seguimos. Culturas de gestión. Esto yo sé que es un repaso para muchos de ustedes que ya lo conocen, pero a mí me interesaba, a ver si llego más o menos, sí, me interesaba plantear básicamente que hay tres grandes posibilidades o modelos de cultura. Helmholtz lo que hace es analizar muchos centros educativos y a partir de lo que encuentra generar los modelos. Como ustedes saben, siempre las taxonomías, las tipologías y los modelos son un poquito artificiales porque intentan delimitar y poner en extremo ciertas características. Luego uno encuentra que la realidad es mucho más rica y frondosa en ejemplos y casos intermedios, ¿no? Es como si uno desplegara un abanico y dice, bueno, la varilla 1, la varilla 5, la varilla 10, pero es un continuo lo que uno encuentra, ¿no? Pero bueno, él plantea básicamente hay tres grandes bloques o posibilidades de organizar la cultura dentro de los centros. Uno es el de la cultura de la separación, caracterizada por el individualismo, donde cada docente, cada maestro hace lo suyo. Cada uno en su clase, el dueño de su clase, se organiza, planifica, evalúa, sistematiza, propone, genera distintas tareas o lo que fuera, cada uno a su aire. ¿Bien? Tenemos ejemplos de esto, ¿no es cierto? Bien. Luego él identifica tres variantes para la cultura de conexión y dice, una es la cultura balcanizada, otra es la de colaboración cómoda y otra la de colegialidad impuesta. ¿Qué diferencia hay? Voy a la del medio. La colaboración cómoda es la que surge entre personas que trabajan en el centro y que naturalmente tienen cierta afinidad. Por ejemplo, yo soy maestra de tercero y me llevo, con la otra de tercero no mucho, ¿viste? No me llevo mucho. Con la paralela no, pero con la de cuarto somos divinas. Ella es madrina de mi hija, entonces, cuando va a casa, corregimos juntas, planificamos, nos pasamos materiales, como tienen los chicos que yo ya tuve, le voy pasando datos, mirá la madre de este, el padre, no sé qué, este chiquitín que es así, que es así, con tal técnica funciona mejor. Entonces, eso es una colegialidad cómoda. ¿Por qué? Porque naturalmente fluye, ya nos llevamos bien, y por la nuestra, ahora, no quiere decir que esa colegialidad vaya de la mano con la finalidad de la institución. A la institución le serviría más que yo me llevara bien con mi paralela, no con la de cuarto. Pero bueno, si voy a lo que cómodamente fluye, me fluye mejor con la de cuarto. Capaz que la dirección lo piense, para el año siguiente nos pone como paralelas y a la otra la pasa para el otro nivel, a ver si hay alguna afinidad un poquito mayor. O sea, hay siempre posibilidades de mejorar las cosas con respecto a esta colaboración cómoda. Cuando hablamos de la balcanización, estamos hablando de centros que naturalmente, por su modo de funcionamiento, generan ciertos subgrupos que conectan entre sí. Por ejemplo, en un liceo, los de educación física, los de laboratorio, los de matemática, los de ciclo básico, ¿se entiende? Entonces, por departamentalización, por formato, porque unos trabajan en un turno y otros en el otro, porque son los que están en aquel rincón geográfico, ¿no? Adentro del laboratorio, porque ellos están balcanizados, no conectan mucho con los demás, pero más o menos entre ellos hay cierta coordinación y funcionamiento. ¿Está bien? Tercer grupo, el de colegialidad impuesta. Por ejemplo, las salas de coordinación. Tenemos la obligación de hacer sala de coordinación. Funcionará mejor, funcionará peor, pero es impuesto. ¿Por qué? Porque lo pide nuestro reglamento. Entonces, lo juntamos a todos. ¿Hasta ahí vamos bien? Último, cultura de integración. Y allí él plantea hay instituciones en las cuales naturalmente todo el mundo colabora y participa.
Y la gestión es una gestión participativa. Entonces, en ese caso, no estamos en las de conexión, sino en las de integración. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos parte de lo mismo. Nos reunimos todos, planificamos juntos, Entonces el GREP, después que vio todo esto armadito y lo lanzó, ¿no? Y lo publicó, se quedó pensando sobre este tema y le empezaron a llegar ecos también. Y entonces se planteó, volvemos para atrás, se planteó, a ver, ¿cuál es el mejor de todos estos modelos? ¿Es el mejor el de la cultura plenamente colaborativa? Y empezó a analizar que en realidad había circunstancias en las cuales la cultura plenamente colaborativa terminaba siendo un obstáculo, porque era muy deliberativa, porque había como que montar todo el andamiaje y toda la gente puesta en marcha para cada una de las cosas, es como pesado de movilizar. Hay momentos en los cuales vale más que la gente esté en una cultura de separación, individualista y ágil. Por ejemplo, estamos armando el festejo patrio. Entonces tiene que estar la grabación, tiene que estar los abanderados, tiene que estar los que van a bailar el pericón, tiene que estar no sé qué, tiene que estar no sé cuánto, las invitaciones para... Mirá, vos la invitación, vos el audio, vos esto, vos lo otro, todos separados, y después armamos de nuevo el puzzle, cada uno con su ficha. En realidad no es una plenamente colaborativa, cada uno está en una cosa distinta. Pero cuando hacemos la sumatoria, esa cultura de separación individualista funcionó, fue muy práctica, fue ágil. Entonces, ahora sí, es que él dice, no, lo mejor para un centro educativo no es afianzarse en una sola cultura, es poder jugar entre todas ellas según las circunstancias que nos toque resolver. Hay momentos en que está bueno apelar a la afinidad y a la cultura colaborativa naturalmente, hay momentos en que está bueno ponernos todos juntos, hay momentos en que está bueno separarnos. Entonces dice, claro, pequeña aclaración. Para poder actuar desde el mosaico móvil, yo tengo que dominar y haber ejercitado todas las anteriores. Porque si no, el mosaico móvil no se da con una sola. Si solo tengo el ejemplo de la individualista y separada, cuando quiero apelar a otra, no tengo de dónde sacarla. No hay experiencia de eso. Entonces, esto es importante porque lo que estamos diciendo es que incluso para un proyecto de mejora, yo no estoy segura de que el proyecto de colaboración participativa, plena, todo el tiempo sea lo mejor. Yo creo que hay momentos en los que hay que apelar a este mosaico móvil y buscar otras estrategias. Pero tengo que haber posibilitado el ejercicio de esas otras, para decir, ahora esta también es una posibilidad que tengo en mis manos. A ver, un docente que no conoce nada de las nuevas tecnologías, no puede en ningún momento decir, bueno, ahora vamos a plantear un foro, porque lo desconoce, no lo tiene como herramienta. Entonces, cuantas más herramientas yo tengo, mejor parado estoy para hacer una gestión adecuada. Tengo más movilidad. ¿Se entendió bien? ¿No? Si yo soy arquero, no puedo estar pateando los penales, haciendo... Para eso necesito tener movilidad en la cancha, tengo que haber pasado por muchos puestos, tengo que conocer distintas herramientas y estrategias para ver cómo pararse y cómo indicar cosas. Seguimos. A ver, la anterior. Sí. No, la anterior. Alguien, la balcanizada, Sí. La balcanizada, porque la cómoda, la disputa, y todo quedó clarísimo. En realidad, bueno, mira, si vamos al término futbolístico, que no es lo mío, pero no importa. Era celeste. Lo que quiero decir es que muchas veces, fíjate, Maradona, por ejemplo, está de lleno en la individualista. El tipo es un crack. Era, pero lo era, ¿no? Pero él era bastante incapaz de trabajar y de armar equipo. Bastante, incluso hasta se escapaba de las concentraciones. O sea, lo de él no era el trabajo en equipo. Ahora, nosotros, ¿por qué salimos como salimos y nos enorgullecimos acá? Porque trabajamos en equipo. Entonces, no necesariamente una se contrapone con la otra. O sea, yo necesito buenas individualidades, pero si además son capaces de trabajar en equipo y ceder su pedestal en aras de coordinar con otros, eso es óptimo. Pero en algún momento lo tuvieron que hacer, porque si no yo no paso del individualismo a la colaboración plena. ¿Se entiende? Entonces, la balcanizada es la que decimos que está fragmentada, ¿no?
como las islitas, todas separadas. Coordinan entre sí, pero solo ellos, los del Departamento de Educación Física, que son de cada uno en un sector separado. ¿Sí? Vamos. Y mucho tiempo las inspecciones tuvieron. Bien. Entonces, con esto llegamos a trabajar en proyectos, con proyectos. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esto es un lista de esto que hace Pilar Poplar, y ella dice, es interesante porque habilita la delegación y entonces no todo está en manos del director, porque si habilita la delegación de alguna forma se va abriendo la cancha a más personas. Esto está unido a lo que Bernard llama el liderazgo transformacional, es decir, la potencialidad que tienen los que dirigen los centros de, a su vez, habilitar liderazgos en otras personas que los acompañan. Y entonces es bien interesante porque muchas veces nosotros tenemos en nuestros centros gente muy valiosa y no le damos oportunidad. Entonces, cuando nosotros no le damos oportunidad a una persona que es inteligente y es valiosa, ojo, porque yo la puedo tener a mi lado, pero también la puedo tener del lado contrario, ¿no? Porque siente que soy yo que no le estoy dando la oportunidad. Entonces, ¿se acuerdan de esa película Durmiendo con el enemigo? Es parecido, porque tenés gente hábil, gente con inteligencia, con potencialidad, a quien tú no le estás dando la chance de canalizarlo a favor del centro. Entonces, no te va a poner piedritas, te va a poner miguelitos, ser más astuto, te va a buscar la vuelta para que por un lado y por el otro termine tropezando. Pero ojo, que no lo estoy diciendo con malicia, lo estoy diciendo porque quien tiene una energía que está ahí como una olla a presión, necesita liberarla. Si yo encuentro el canal para hacerla liberar a favor de la institución, es maravilloso, es maravilloso. Miren que yo conozco mucha gente que está así como obturada institucionalmente, que en algún momento encontró el canal y empezó a ser realmente un portal para la institución. Y miren lo que les voy a decir, muchas veces el canal lo encontró a raíz de la jubilación de algún otro compañero que ocupaba un lugar de liderazgo. Entonces hay que ser atento, hay que estar atento, ¿no? Porque no sentía que tuviera la oportunidad porque había otro que estaba ocupando ese lugar. Y entonces cuando uno abre un poquito más, ¿no? Da más chances. Porque vuelvo a repetir, mejorar hay muchísimas cosas para mejorar. O sea que todos podrían estar en primera fila. No es que si hay dos en primera fila, los demás tienen que estar en segunda. No, podrían pasar todos a primera. No necesito el banco de suplentes. No necesito banco de suplentes. Todos pueden estar en la cancha. Esta no es una cancha con limitación de jugadores. Bien, mejora la responsabilidad de todos por los resultados en cada nivel. Como ustedes ya están y ya hicieron el diagnóstico de la institución, ahí seguro que se dieron cuenta, por las caras nomás de algunos de los docentes, que había una cantidad de rinconcitos de la institución que desconocían. Porque si yo voy martes y jueves a la institución, ¿por qué tengo que saber todo lo que acontece el lunes, miércoles y viernes? Yo me lo pierdo, ¿no? Es la cara oscura de la luna, no la veo nunca, salvo cuando me siento con todos los otros y empezamos juntos a hacer el diagnóstico de la institución. Entonces, cuando yo la veo completa, también me motiva a hacer otras sugerencias y otros aportes. Implica desarrollar capacidades, alentar la reflexión y mejorar la autoconfianza. De alguna forma, poner los datos sobre la mesa, y por eso vuelvo al tema de la evaluación como una nueva cultura, una cultura de una mirada más atenta, una cultura de una comprensión más cabal de la realidad. Yo también puedo opinar con otra solvencia, que cuando lo mío también era intuitivo. Ahora tengo más datos, podemos sugerir juntos. Dinamiza las instituciones, moviliza más energía y creatividad para buscar soluciones, porque son más cabezas pensando. Vuelvo al tema de la delegación, después va a aparecer otra día, pero porque más cabezas pensando no necesariamente hace que la mía pierda el lugar que tiene. A ver, habilitar delegaciones no quiere decir que yo pierdo posibilidad de dirigir, yo sigo dirigiendo. Por eso... Se delegan funciones, no responsabilidades. Bueno, tú sabes que yo con eso tengo una discrepancia de... Lo que pasa es que el reglamento es así. Sí, pero... Quien muere si algo se hace mal... No, pero explico por qué. Cuando yo delego una función, yo la delego con su plena responsabilidad de llevarla a cabo.
Ahora, el problema es que cuando no funciona, yo soy el último responsable, pero no el primero. Yo delego la actividad con la responsabilidad. Pero la responsabilidad final es del director. Por eso, delegar no es desligar. Ah, no me acuerdo. Entonces, ahí nosotros tenemos un clic que nos falta a veces. Por eso también a veces lo que delegamos es lo que no nos gusta hacer. Y por eso nos desligamos. Decimos, ya lo nombramos a fulano, que se encargue fulano. O sea, cuando yo digo, no, yo le delego, pero yo tengo que seguir ligada a esta persona, me complica un poquito más. Si funciona el equipo, no. Bueno, pero hay que generar condiciones para que funcione. Y a veces la tentación es, bueno, ustedes son un equipo, ya está, pum, encárguense. ¿No? Entonces yo digo, no, primero, si ustedes van a ser el equipo que lo va a llevar adelante, tengo que ver, a ver si están preparados, si entendieron bien la delegación, en qué consiste, si tienen todos los elementos. Entonces, yo me comprometo también con esa delegación. Sobre todo me va a costar más en las primeras delegaciones, porque después ya nos vamos a entender mejor. Pero al principio, muchas veces, ojo, que las cosas funcionan mal porque la delegación estuvo mal hecha. Entonces está bueno poder pensarlo. Estoy de acuerdo, la última responsabilidad sigue siendo. Pero, por eso, en el no desligarme, yo fui trasvasando parte de la respuesta. Porque en realidad, ser responsable, ¿qué quiere decir? Responder por. Lo que pasa es que sí o sí tenés que delegar, porque solo no podés hacer todo. Es imposible. Pero por eso es lo que les decía antes. A ver, la tentación de delegar es sacarme de encima cosas. Entonces, cuando yo comprendo bien lo que es delegar, me doy cuenta que es un poquito más complejo. Vuelvo al ejemplo doméstico que muchos tienen. A ver, con los hijos es lo mismo. Vos le decís, tiene 8 años, y le decís, bueno, hoy te toca lavar la cocina, y te dejan los pegotes de comida, le quedan chorreteados los platos un poco con detergente y no sé qué. Entonces decís, bueno, no, mira, así no, lo lavo yo. Bueno, si lo seguís lavando tú, lo vas a seguir lavando in eterno. O sea, lo que tenés que hacer es decirle, no, mira, lavalo de nuevo, yo te voy a mirar. ¿Ves? No, ese lo tenés que raspar más con la esponjita, eso no sé qué. Y capaz que se le rompe algo, pero a ver, si estoy dispuesta a que en algún momento me ayuden en serio, voy a tener que ir haciéndome la idea que lo va a lavar a su modo, con su ritmo, que es cansino, que se le rompa alguna cosa, que no sé qué. Porque claro, yo ya llevo entrenada, estoy entrenada en esto. Pero si no, no me va a ayudar nunca. Me van a quedar divinos los platos porque lo lavé yo, siempre. Entonces, esto es lo mismo, es lo mismo. A ver, ¿cómo yo voy acompañando ese tránsito? También puede ser relegar, bueno, las fortalezas de los equipos, mejor que uno. También hay que ser muy generoso, ¿eh? Y muy humilde. Sí, por eso. Reconocer, hay gente que tiene a veces habilidades personales mejores que las mías, y para mí, en mi equipo, estratégicamente, ponerlo en ese rol, fantástico. Me ha dado resultados. Sí, y en eso también hay otra partecita que es bien interesante, que es primero, para poder reconocer que tiene tantas facultades, lo tengo que poder hacer. Entonces hay un tiempo, pero hay un tiempo que además a mí me lleva a acercarme a la gente para ver en qué está fuerte cada uno. Y eso es absolutamente respuesta personal de cada centro. No, mirá, delegalo en los de química, que son los de química pueden ser pueden ser horribles. O sea, no hay eso no me lo puede pasar otro. Es la gente que yo tengo. Puedo saber qué es mejor o mejor. Sí, pero una cosa, más allá de la delegación que pueda haber existido, a mí me parece que el que tiene que presentar el proyecto, se entra en el director y decir, bueno, esto es lo que vamos a trabajar con el equipo de dirección. Y en base a esto vamos a hacer todo. Porque si no tenemos proyecto, ¿qué vamos a decirle? Mirá, quiero que me haga esto y te delego esto. No. Yo quiero hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces todos conocemos cómo es lo que se debe hacer. Conocemos el proyecto dentro de la institución. Le decimos al equipo de dirección, conversamos, dialogamos, cambiamos, sacamos, ponemos, y de ahí bajamos al otro nivel. Y ahí empezamos a comunicar qué es lo que queremos. Pero si no hacemos eso, no es lo mismo que digamos al hijo, mirá, yo quiero que vos me hagas eso, yo te voy a vigilar. No. Hay que sentarse y conversar primero qué es lo que se quiere. Y qué es lo que se quiere de eso. Y de ahí arrancar. Porque si yo tengo un proyecto, pues si no tengo un proyecto no sirve nada. No podemos hacer nada. Vamos una para atrás. Miren, vamos una para atrás. A ver. No, perdón, antes de que una tercera. Ahí. A ver, miren el 1, 2, 3, el cuarto. Fidelidad y convicción con el proyecto de centro. O sea que lo primero, estamos de acuerdo, lo primero es tener claro qué queremos hacer. Y después quién, cuándo, cómo, dónde. Pero primero tengo que poner, a ver, ¿para dónde estamos caminando?
Claro. Ahora, ustedes estuvieron ya haciendo el diagnóstico institucional, que me permite ver dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y ahí está donde se juega lo del proyecto. Porque quizás también en el modo que tú lo planteaste ahora, sonaba muy, la dirección resuelve y baja. Entonces cuando tú bajas las cosas... Sí, sí, bueno, bajar lo que sea, puede bajar un proyecto, puede bajar una actividad, puede bajar... Sí, sí. Pero lo que estábamos planteando es, mira, esto es bien interesante lo que tú comentas porque, primero, porque lo que tú estás diciendo se aplica para los distintos centros, o sea, no es una característica, no diga, uy, esto es un ejemplo tan extraño, no, eso se aplica para todos los centros. Segundo, es bien importante lo que tú dices porque ¿qué sucede? Cuando uno empieza a analizar los distintos modelos que hay en el mundo de calidad educativa, y yo sé que la palabra todavía sigue rechinándonos un poco, ¿no? Que calidad, que eso viene del mundo empresarial y lo que fuera, pero bueno, cambiémosle el nombre para que no tenga resistencia para decir mejora educativa o buena educación, lo que queremos ofrecer. Cuando uno empieza a analizar los distintos modelos que existen en el mundo, encuentra que hay ciertas transversalidades comunes a todos ellos, a los más variados, ¿eh? Y una de esas transversalidades tiene que ver con la participación de la gente. Entonces, funcionan mejor las propuestas de mejora educativa cuando la gente participa de ellas. 2. Las propuestas de mejora son, los modelos que las sustentan, son mejores en la medida en que parten de un diagnóstico institucional hecho entre todos. Entonces esto de alguna forma a nosotros nos invierte el chip que traíamos de antes, que la dirección era la cúpula que bajaba todas las cosas. Ahora, es más, hasta en el terreno empresarial se ha invertido y se habla de un triángulo al revés, donde miren, lo que está encima de todo, ¿saben quién es? Los usuarios, los beneficiarios, los destinatarios finales. Entonces tú decís, opa, ¿y esto qué pasó acá? Alguien nos dio vuelta el plan. Entonces la autoridad termina siendo el pilar central, pero no ya la cúpula, sino la base más firme que sostiene a las otras cosas. Claro, esto ustedes dicen, yo no quiero estar en ese lugar, sosteniendo, ¿no? Los titanes, así que sostenemos todo lo que se nos viene encima. Pero de alguna forma, por eso también lo importante es que en la medida en que más gente participa de la misma visión, el proyecto no está solo en las manos o en los hombros de quien dirige, sino en todos los que lo van encarnando en el día a día. Entonces, bien interesante lo que estaba planteando. Seguimos un poquito, volvemos, retomamos donde estábamos. Sí, fuimos para atrás, vamos para atrás. ¿Seguimos? Bien. Bueno, lo de la autoconfianza, dinamiza las instituciones, moviliza el paradigma, desarma conductas rutinarias y estereotipadas. Bueno, en parte hasta esta que estábamos señalando recién, ¿no? Hasta la concepción que la moviliza, me obliga a repensar el centro y a repensarlo junto con otros. Mejora los canales de comunicación y el trabajo conjunto. Por algo también, en estos momentos, todas las organizaciones tienen como gran dificultad la comunicación. Entonces, pero como no es que mejora los canales de comunicación, lo que pasa es que jerarquiza tanto la comunicación que empiezan a aflorar también las dificultades en la comunicación. Por eso cada vez más se habla de los coaching o de las personas, los mediadores, los facilitadores, los orientadores, todos los que hacen puente. ¿Por qué? Porque quedan sobre la mesa justamente los temas de comunicación. Finaliza con evaluaciones aportando nuevos conocimientos para la organización. Y el tema de las organizaciones que aprenden y del aprender a aprender. Así que de alguna forma nos devuelve la necesidad de estar todos en permanente aprendizaje. Durante mucho tiempo nosotros definíamos el centro educativo como el lugar donde se iba a aprender, donde iban obviamente los alumnos a aprender. Y hoy en realidad nosotros cada vez más hablamos de la escuela y del liceo como una comunidad de aprendizaje, o sea, un lugar donde todos vamos a aprender y donde todos nos estamos actualizando permanentemente. Esto es un cambio. Sí. Bueno, el trabajo en equipo no es sencillo, ¿no? O sea que ahora cualquier libro que uno pueda leer sobre gestión termina diciendo que lo ideal es el trabajo en equipo. Pero claro, es como decir, bueno, mire, lo ideal es flaca, linda y
tengo plata, o sea, está bárbaro, no hace falta que me vuelvan a decir qué es lo que sería ideal. Ahora digo, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo posible? Y bueno, lo posible es que trabajar en equipo con la gente supone dificultades, que hay que ir zanjando del mejor modo posible. Lo mismo nos sucede cuando trabajamos con los alumnos. Entonces nosotros a nuestros alumnos les planteamos, vamos a trabajar en equipo, pero muchas veces el equipo que planteamos para que ellos trabajen en realidad es simplemente un conjunto de compañeros. Entonces les decimos, bueno, ustedes, sin moverse mucho, ustedes son un equipo, a ver, un equipo no es lo que están ahí más o menos se dan vuelta y que ellos son un equipo. Un equipo necesita unas cuantas características para realmente constituirse como equipo. Las organizaciones que aprenden se caracterizan por haber consolidado equipos de trabajo. Y consolidar equipos de trabajo quiere decir que me acostumbré a trabajar con otros. Luego supone que yo mejoré mi capacidad de tolerancia, mi apertura a ritmos distintos, mis posibilidades de trabajar en y para la diversidad. O sea, hay una cantidad de trabajitos personales que tiene que hacerse cada uno de los que integra un equipo para que el equipo en sí esté potenciado en su actuar. La sinergia y la corresponsabilidad. Ser corresponsable con otro, miren, muchas veces uno termina diciendo, mira, más vale lo hago yo sola porque ya sé cómo queda. Porque yo cuando le digo al otro que lo haga, resulta que no lo hace como a mí me gusta, entonces después lo tengo que ir vigilando o haciendo de nuevo, es el doble de trabajo. Entonces, no. Esto de ser corresponsables es asumir conjuntamente, las dos personas, las tres, las cinco, los que integramos el equipo, esa posibilidad de dar respuesta por lo que hizo el otro también. Entonces, yo me estoy haciendo cargo no solamente de mi partecita, sino de la parte del equipo, con áreas que le tocaron a otro. El diálogo. Cristina Clavijo plantea la importancia de construir una pausa para componer entre todos. Nosotros, desde lo educativo, siempre estamos como urgidos por el tiempo. Parece que el tiempo se nos escurre y que siempre estamos corriendo de atrás con el calendario, con las reuniones, con las... Todo era para ayer. Y lo vamos llevando, pero era para ayer, ¿no? Entonces, corremos y corremos y corremos. Y eso lo que dice es, a ver, para poder acordar cosas, nosotros tenemos necesariamente que hacer pausas, donde reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Hay un componente bien importante de toda tarea educativa que es la reflexión. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero la diferencia entre ser un activista y ser un educador supone ponerme en reflexión a lo que estoy haciendo. No solo a lo que yo estoy haciendo, sino a lo que están haciendo los otros. Entonces los chiquilines se fueron, hicieron una salida didáctica, participaron en el club de ciencias, no sé, tuvieron una competencia deportiva. Bueno, ahora vamos a pensar, vamos a evaluar, vamos a ver en qué nos equivocamos, qué hicimos bien, por qué. Si nos tocara ir otra vez, ¿qué haríamos mejor? Entonces, esa es realmente una clave de mejora. Instaurar esa dinámica de reflexionar sobre lo que actuamos es lo que nos da la posibilidad de seguir mejorando. Y no de ir como en una carrera de obstáculos, pasando vallas, pasando vallas, pasando vallas. ¿Cuándo miramos para atrás? ¿Cuándo vemos que tuvimos algún logro? Entonces, esa pausa para componer entre todos las cosas de nuevo en su sitio es bien importante. Este componer las cosas supone, por ejemplo, cómo utilizamos nuestras reuniones de coordinación. Y yo hace ya unos cuantos años que vengo siempre planteando y poniendo sobre la mesa un trabajo muy interesante que hizo Margarita Romero, que es inspectora, quizás ustedes la conocen, que fue su tesis de maestría sobre las coordinaciones. Y ella estuvo analizando, presenciando y tomando nota de muchas reuniones de coordinación. Y llegó a la conclusión de que existían básicamente 4 categorías de reuniones docentes. Entonces ella dice, bueno, 2 son polarizadas y 2 son puntos intermedios. Las coordinaciones virtuosas, que son para sacarse el sombrero, son maravillosas, se caracterizan por tener la presencia del director y por centrarse en temas técnico-pedagógicos de los alumnos. O sea, tenemos el centro en los alumnos, lo que aprenden, lo que no aprenden, cómo mejorar, En el otro extremo pone las desvirtuadas, las virtuosas y las desvirtuadas. Las desvirtuadas son, tomamos mate, corregimos escritos, llegamos tarde, nos vamos temprano.
temprano, es como una posta de gente que va y que viene, hacemos otras cosas, tenemos padres, qué sé yo. Entonces dice, claro, está desvirtuado porque no es una sala de coordinación, es como un recreo asistido, no sé, pongámosle cualquier otro nombre, pero está desvirtuado, su finalidad no se cumple. Y luego dice, bueno, hay puntos intermedios, hay las que son semi-virtuosas o semi-desvirtuadas, ¿no? Dejo la semillita y ustedes verán de sus reuniones, de las que ustedes pueden llevar adelante en el centro, cómo están saliendo. Pero la verdad es que las salas de coordinación son una respuesta de las autoridades a un pedido de los docentes de mucho tiempo, de necesidad de un espacio profesional donde ponernos de acuerdo. Y si nosotros no las estamos empleando bien, es factible que se elimine, porque realmente es muy costoso. No solo en términos de economía, en términos de tiempo, en términos de coordinar que todos los docentes puedan estar en una franja determinada, liberados para poder estar en esas reuniones. Si no le estamos sacando provecho, es algo grave, no es algo menor. Bien, aceptación e integración de la diversidad. Yo se lo señalaba hace un minuto también, el tema de la diversidad. Tendemos a pensar la diversidad en función de nuestros alumnos. Los que tienen el ritmo más lento, los que tienen discalculia, dislalia, tolerancia, todo eso. Pero no son solo ellos los diversos también somos nosotros. Y en realidad tampoco está tan mal que seamos diversos, porque ellos van a entrar en un mundo que es diverso también. Y van a tener un jefe al estilo de la de historia, del de geografía, de la de matemática. O sea que ellos tienen que aprender también a interrelacionarse con personas que son distintas de ellos. Entonces, forma parte de un dato de la realidad. No somos todos iguales. Lo que no quita que nosotros no podamos llegar a ciertos acuerdos de funcionamiento básicos para mejorar nuestro servicio. ¿Sí? Esfuerzo compartido. A ver, trabajar en equipo es un esfuerzo. No se da gratuitamente. Es un esfuerzo. Yo puedo estar más convencida o menos, más dispuesta o menos, pero sí, siempre va a ser un esfuerzo. Todo esfuerzo presupone el convencimiento de que la satisfacción o el rendimiento obtenido compensará la inversión emocional, de energía y de tiempo realizada. Entonces, está bueno que yo vea frutos de ese esfuerzo, porque todos hacemos, a ver, para ahora, todos hacemos un sacrificio para estar acá, y para estar lúcidos, y para sacar provecho de esto. Y como queremos sacar provecho de esto, en realidad tampoco se va a agotar con el esfuerzo de hoy, sino que de acá me llevo todavía más tarea. Entonces, si yo no estoy dispuesto a ese esfuerzo, por momentos puede ser que yo las cosas las haga porque junto un papelito más, porque me sitúa mejor, porque así me ven los otros, porque yo qué sé, puede haber muchas motivaciones, o todas esas juntas. No estoy diciendo que sean todas malas y que la única importante sea la abnegación. La abnegación es un componente más de la vida, que se suma a otros muchos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si yo solamente lo estoy pensando por alguno de esos motivos, seguramente no va a dar el fruto que se espera de esta instancia, de una sala de coordinación, del funcionamiento de un centro educativo, del rendimiento de los alumnos. De manera tal de que le dé forma a esta dinámica de red, que tendría fundamentalmente una dinámica virtual, pero que podría ir dando origen tanto a iniciativas, seminarios, talleres y sobre todo una coordinación de acciones que surge a nivel nacional que pueden tener proyección internacional. Yo creo que los que vamos de mañana hacemos educación física de tarde y es imposible por el frío que hace. Así que imagínense los que van de mañana, que tienen que hacer educación física a las 8:30, es imposible por el frío que hace. Entonces lo que se está pidiendo es para los liceos que hacen educación